Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y momentos inspiradores. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que lamentablemente sigue resonando con una fuerza preocupante en nuestras vidas cotidianas y, de manera muy visible, en el vibrante y a menudo turbulento mundo del espectáculo. Hablamos del acoso, esa sombra persistente que afecta a tantos y que, cuando una figura pública decide enfrentarla con valentía, se convierte en un faro de esperanza y un llamado a la acción para todos nosotros. Y para abordar este asunto con la profundidad que merece, vamos a poner el foco en una personalidad que ha emergido con una determinación y una firmeza que realmente impresionan, la talentosa, carismática y querida Demet Özdemir. Si tu interés radica en comprender cómo las personalidades del ámbito público navegan estas aguas turbulentas, qué significa realmente adoptar una postura clara y por qué la lucha contra el acoso es una responsabilidad que nos atañe a todos, te invito a que te quedes conmigo hasta el final de este análisis. Y antes de zambullirnos de lleno en esta conversación, si por alguna razón aún no te has unido a nuestra comunidad, te extiendo una cálida invitación. Suscríbete a nuestro canal y activa esa campanita para asegurarte de no perderte ni un solo uno de nuestros próximos vídeos. Nos llena de alegría tenerte aquí y valoramos enormemente tu presencia. Demet Özdemir, esa radiante actriz turca que ha logrado conquistar un lugar privilegiado en los corazones de millones de personas gracias a su innegable carisma, su excepcional talento y su cautivadora presencia en pantalla, se ha visto desafortunadamente enredada en situaciones que ninguna persona, independientemente de su fama o profesión, debería jamás experimentar: el acoso. Y no nos referimos a cualquier tipo de molestia pasajera, sino a ese acoso insidioso que puede manifestarse de una miríada de formas, a menudo sutiles en su superficie, pero profundamente destructivas en sus consecuencias. Hablamos de comentarios invasivos que traspasan la línea de lo personal, de rumores malintencionados que buscan manchar la reputación, de la constante e implacable invasión de la privacidad que lamentablemente se ha convertido en el pan de cada día para muchas figuras públicas, y para ser completamente honestos, para innumerables personas que viven sus vidas lejos de los reflectores. La manera en que Demet ha decidido encarar estas adversidades trasciende un simple, ya no más, es una declaración de principios inquebrantables, una reafirmación contundente de su derecho fundamental a vivir libre de miedo, a sentirse segura en su propia piel y en su propio espacio, tanto físico como emocional. Intentemos imaginar por un momento la presión incesante que implica ser una figura pública. Cada paso que das, cada interacción que tienes, cada mínimo detalle de tu vida personal y profesional, está bajo el escrutinio constante y a menudo implacable del público y de los medios. Ahora a esta vigilancia permanente sumémosle el peso corrosivo del acoso. Y ojo, no estoy hablando de críticas constructivas, de opiniones fundamentadas o de debates saludables sobre el desempeño artístico. No. Me refiero a esa hostilidad gratuita, a esos ataques personales que buscan herir, a esa opresiva sensación de no poder escapar de la negatividad, de sentirse atrapado en una red de hostilidad. Para Demet, este calvario ha significado enfrentarse no solo a la avalancha de negatividad que a menudo prolifera en las redes sociales, donde el anonimato, lamentablemente, envalentona a quienes buscan infligir daño sin rendir cuentas, sino también, y este es un aspecto particularmente delicado y grave, a posibles situaciones que rozan o, peor aún, traspasan los límites de lo legal y lo ético. Se ha informado públicamente y es un hecho que ha salido a la luz, que ha tomado medidas legales concretas. Y eso, amigos míos, es un paso de una magnitud gigantesca, un acto de valentía que resuena mucho más allá de su propia experiencia. Pero ¿por qué es tan excepcionalmente importante la postura adoptada por Demet Özdemir? La respuesta es simple pero profunda, porque ella no ha elegido el camino del silencio. No ha decidido simplemente ignorar las agresiones, aguantar la presión o resignarse a la adversidad. Ha elegido activamente defenderse, ha elegido con una determinación férrea, poner límites claros e infranqueables. Y al hacerlo está enviando un mensaje increíblemente poderoso a millones de personas en todo el mundo, especialmente a las mujeres, quienes, de manera desproporcionada y dolorosa, a menudo son las principales víctimas de este tipo de agresiones y violencias. Ella está declarando con una voz firme y clara: tengo derecho a mi dignidad, tengo derecho a mi paz mental, y no permitiré que nadie, bajo ninguna circunstancia, me arrebate eso. Es un recordatorio vital y contundente de que el silencio rara vez es la solución y que alzar la voz cuando la situación lo amerita y la injusticia se hace insostenible, puede ser el primer y más crucial paso hacia la sanación personal, la recuperación emocional y, en última instancia, hacia la búsqueda de justicia.
Pero, ¿qué significa exactamente ese rotundo basta de acoso que Demet ha manifestado con tanta vehemencia? Para muchas personas el término acoso puede parecer amplio, abstracto. Sin embargo, en la realidad, abarca una gama de comportamientos perjudiciales. Puede ser el acoso cibernético, esa forma digital de agresión que se manifiesta a través de insultos crueles, amenazas veladas o directas, y la difusión maliciosa de información falsa o difamatoria. Puede ser el acoso callejero, esos comentarios groseros y las miradas lascivas que te hacen sentir vulnerable, expuesta e insegura en espacios públicos. Y en el caso específico de figuras públicas como Demet, puede manifestarse también como la difamación pública, la invasión intrusiva a su espacio personal y privado, o incluso intentos directos de controlar, manipular o socavar su imagen pública o su carrera profesional a través de presiones indebidas y poco éticas. La firmeza con la que ha actuado sugiere que ha alcanzado un punto crítico, donde la paciencia se ha agotado por completo, y donde la imperiosa necesidad de protegerse a sí misma y a su bienestar supera cualquier temor a las posibles repercusiones negativas o al escrutinio adicional que su valiente defensa pueda generar. Es fácil teorizar sobre el acoso en un plano abstracto, analizarlo desde la distancia. Sin embargo, cuando vemos a una persona real, a una artista que admiramos y que nos inspira, enfrentando estas situaciones de manera directa, la realidad se vuelve infinitamente más palpable y conmovedora. Demet Özdemir, reconocida mundialmente por su inquebrantable profesionalismo, su profunda dedicación a su arte y su innegable talento, ha demostrado de manera elocuente que detrás de la pantalla, detrás de la fama y los aplausos, hay una persona con sentimientos profundos, con límites bien definidos y, sobre todo, con el coraje necesario para defenderse ante la injusticia. Su decisión de emprender acciones legales, por ejemplo, no es algo que se tome a la ligera ni por capricho. Implica una dosis considerable de valentía, requiere el acceso a recursos y, lo más importante, nace de una convicción profunda y arraigada de que se ha cometido una injusticia flagrante y de que es necesario luchar por la reparación. Esto no es un juego de niños ni un simple drama público, es una lucha seria y significativa por el respeto, la integridad y la dignidad humana. La atención constante de los medios de comunicación y del público en general representa un arma de doble filo para las celebridades. Por un lado, les proporciona una plataforma invaluable para conectar con sus seguidores, promocionar su trabajo y construir sus carreras. Por otro lado, esta misma exposición las somete a una vigilancia implacable que en innumerables ocasiones puede derivar en invasión de la privacidad y, lamentablemente, en acoso. En el caso de Demet, es altamente probable que haya experimentado una combinación de ambas facetas de la fama. Rumores infundados que circulan sin cesar, especulaciones maliciosas sobre su vida privada y relaciones, y ataques personales que van mucho más allá de una crítica legítima y constructiva a su desempeño profesional. Su firmeza y su decisión de actuar sugieren que ha llegado un momento crucial en el que ha decidido trazar una línea clara y rotunda, diciendo, con la fuerza de su convicción, hasta aquí hemos llegado. Pensemos por un momento en el profundo y a menudo devastador impacto que el acoso puede tener en el bienestar emocional y psicológico de una persona. El acoso, sin importar su forma o su origen, tiene el potencial de causar estrés crónico, ansiedad paralizante, depresión severa e incluso desencadenar problemas de salud física significativos. Para alguien que está constantemente bajo los intensos focos de la atención pública, lidiar con esta carga de negatividad puede ser una experiencia emocional abrumadora y agotadora. La decisión de Demet de tomar cartas en el asunto no es únicamente para protegerse a sí misma de un daño adicional, sino también, y esto es crucial, para enviar un mensaje inequívoco y resonante a quienes perpetran este tipo de violencia y agresiones, que sus acciones no serán toleradas, que hay límites que no se deben cruzar, y que habrá consecuencias reales y tangibles para quienes infrinjan estos límites. Resulta fascinante y a la vez aleccionador analizar cómo diferentes figuras públicas optan por manejar el acoso. Algunas, por diversas razones, eligen el camino del silencio, esperando que la tormenta pase sin provocar más revuelo. Otras, quizás por estrategia o por naturaleza, optan por la evasión, intentando distanciarse de las situaciones incómodas. Y luego están aquellas como Demet que deciden enfrentar la situación de manera directa con una postura firme y una voluntad de confrontación. Cada enfoque tiene sus propias ventajas y desventajas inherentes, pero la estrategia de Demet de adoptar una firme postura sugiere una voluntad inquebrantable de confrontación, una búsqueda activa de una resolución justa y la intención de establecer un precedente importante para el futuro.
Esto puede implicar defenderse en los tribunales de justicia, o quizás, en algunos casos, denunciar públicamente las actitudes y comportamientos inaceptables, siempre operando dentro de un marco legal y ético riguroso. El hecho de que Demet Özdemir haya decidido hacer pública su lucha contra el acoso, o al menos que su firme postura y sus acciones se hayan conocido y difundido, es en sí mismo un acto de valentía considerable. Al hacerlo se expone aún más a la opinión pública, a posibles juicios y a un mayor escrutinio. Pero al mismo tiempo brinda una oportunidad invaluable para educar, concienciar y empoderar a otros. Su experiencia personal, sus desafíos y su forma de enfrentarlos pueden servir como un faro de luz y esperanza para innumerables personas que actualmente están sufriendo en silencio, mostrándoles que existe una salida, que es posible luchar por sus derechos y que la justicia, aunque a veces lenta, puede ser alcanzada. Además, su caso nos invita a una reflexión profunda y necesaria sobre nuestra propia responsabilidad individual y colectiva como audiencia y como consumidores de contenido mediático. ¿Hasta dónde llega realmente nuestro derecho a opinar, a comentar o a especular sobre la vida privada de las personas, incluso de aquellas que son figuras públicas? Cuando cruza la línea de la simple curiosidad, o del interés legítimo, hacia la invasión de la privacidad, la difamación o el acoso. En esta era digital hiperconectada, donde cada uno de nosotros tiene, en cierto modo, una plataforma para expresar nuestras opiniones, es absolutamente crucial recordar y practicar la empatía, el respeto y la consideración hacia los demás. Comentarios hirientes, difamaciones gratuitas y la propagación indiscriminada de chismes y rumores pueden tener consecuencias devastadoras y duraderas en la vida de una persona, independientemente de si esa persona es una figura pública o no. La firmeza y la determinación que ha demostrado Demet Özdemir también se traducen en un poderoso acto de empoderamiento. Al no ceder ante la presión, el miedo o la intimidación, se reafirma a sí misma como la única dueña de su propia narrativa, de su propia vida y de su propio destino. Es un acto de autorrespeto profundo y resonante que debe ser aplaudido. Su ejemplo nos anima a todos individualmente a examinar nuestras propias interacciones diarias, tanto en el ámbito online como en el offline, y a preguntarnos sinceramente si estamos contribuyendo a la construcción de un ambiente más respetuoso, seguro y empático para todos los que nos rodean. Imaginen la fortaleza inmensa, la resiliencia admirable, que se necesita para seguir adelante con tu carrera, para seguir entregando tu arte y tu talento al público, mientras te enfrentas a un acoso constante y a una negatividad persistente. Demet ha demostrado una capacidad de recuperación y una fortaleza de carácter extraordinarias. Y su decisión de no tolerar más esta situación deplorable es un testimonio elocuente de su fibra moral y de su integridad. No se trata simplemente de una actriz que enfrenta un problema profesional, se trata de un ser humano valiente que defiende apasionadamente su derecho fundamental a la paz, a la tranquilidad y a la dignidad. Entonces, ¿qué lecciones valiosas podemos extraer de la firme e inspiradora postura de Demet Özdemir frente al acoso? Primero, debemos internalizar que nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho inalienable de acosarte o de agredirte de ninguna forma. Segundo, y esto es fundamental para el bienestar personal, alzar la voz y defender tus límites, por difíciles que parezcan, es una acción de autoprotección esencial. Tercero, las acciones legales, cuando la situación lo justifica y se ha cruzado un límite grave, son una herramienta legítima y poderosa para buscar la justicia y la reparación del daño causado. Y cuarto, y quizás lo más importante, como sociedad, tenemos la responsabilidad compartida de fomentar activamente un ambiente de respeto mutuo, de empatía genuina y de consideración, tanto hacia las figuras públicas que admiramos como hacia todas y cada una de las personas que conforman nuestra comunidad global. La lucha contra el acoso es una batalla continua y colectiva que nos concierne a todos, sin excepción. Y el ejemplo inspirador de Demet Özdemir nos sirve como un poderoso recordatorio y una motivación para seguir adelante, para no quedarnos callados ante la injusticia, y para defender incansablemente nuestra propia dignidad y la de los demás. Es un faro de esperanza que ilumina el camino, un testimonio de que la firmeza, cuando se combina con una valentía inquebrantable, tiene el potencial de generar un cambio significativo y duradero. Y con esto, amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero sinceramente que hayan encontrado esta conversación profunda y reflexiva sobre la firme postura de Demet Özdemir frente al acoso tan interesante, informativa y motivadora como lo he encontrado yo al prepararla y compartirla con ustedes. Hemos explorado la importancia crucial de establecer y defender nuestros límites personales, la valentía extraordinaria que se requiere para defenderse de la adversidad, y el impacto profundo y de largo alcance que estas acciones tienen,
no solo en la persona directamente afectada, sino también en la sociedad en su conjunto. Recordar que el respeto mutuo y la empatía son los pilares fundamentales sobre los que deben construirse todas nuestras interacciones es, en mi opinión, absolutamente crucial y nunca debe ser olvidado. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme hasta este punto del vídeo. Sus comentarios, sus reflexiones y sus experiencias siempre son increíblemente valiosos para nosotros y para toda nuestra comunidad. Por lo tanto, me encantaría leer sus pensamientos sobre este tema tan importante en la sección de comentarios de abajo. ¿Han experimentado situaciones de acoso en sus propias vidas? ¿Qué opinan sobre la forma en que las figuras públicas, como Demet, abordan estas situaciones tan complejas? Por favor, compartan sus experiencias, sus perspectivas y sus opiniones, siempre desde el respeto y la construcción de un diálogo constructivo. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado informativo, inspirador o les ha hecho reflexionar, les agradecería enormemente si pudieran darle un gran me gusta. Su apoyo, su participación y su feedback significan el mundo para nosotros y son la principal motivación que tenemos para seguir creando contenido de calidad y relevante. Tampoco olviden compartir este vídeo con sus amigos, familiares y cualquier persona que crean que pueda beneficiarse de este mensaje. Nunca sabemos a quién más podemos inspirar o ayudar con una simple recomendación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y desean formar parte de nuestra creciente comunidad, suscríbanse al canal y activen esa campanita de notificación para no perderse absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido que esperamos sea de su agrado. Cuídense mucho y hasta la próxima.